Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta enseñanza, Lloyd Jones nos muestra que el matrimonio cristiano no puede entenderse correctamente sin comprender primero la relación entre Cristo y su iglesia. Para él, el hogar es un reflejo del Evangelio, y el amor del esposo debe modelarse según el sacrificio, la paciencia y la santidad de Cristo. Él afirma con claridad que no puedes amar verdaderamente a tu esposa si no comprendes algo de esta doctrina, de este gran misterio. A lo largo de esta exposición, Lloyd Jones enfatiza que el liderazgo del esposo no es un ejercicio de poder humano, sino un liderazgo gobernado por el amor, el dominio propio y la obra del Espíritu Santo. El esposo es llamado a dar su vida, a negarse a sí mismo y a buscar activamente el bienestar espiritual de su esposa. Este mensaje nos confronta con una verdad central. El amor bíblico no busca poseer, sino dar. No se centra en el yo, sino en Cristo. Solo cuando el Evangelio gobierna el corazón, puede gobernar correctamente el hogar. Que el Señor use esta enseñanza para examinarnos, humillarnos y formarnos como esposos conforme al ejemplo perfecto de nuestro Salvador. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Ningún esposo tiene derecho a decir que es la cabeza de la esposa, a menos que ame a su esposa. No está cumpliendo el requisito escritural, a menos que la ame. Estas cosas van juntas. En otras palabras, es una manifestación del Espíritu, y el Espíritu Santo no solo da poder, sino que también da amor y disciplina. Así que, cuando el esposo ejerce su privilegio como cabeza de la esposa y cabeza de la familia, lo hace de esta manera. Debe ser controlado siempre por el amor y debe ser controlado por la disciplina. Debe disciplinarse a sí mismo. Puede existir la tendencia a imponer, pero no debe hacerlo. Poder, amor, dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Todo eso está implícito aquí, en esta gran palabra, amor. Así pues, el reinado del esposo ha de ser un reinado y un gobierno de amor. Es un liderazgo de amor. No es la idea de un papá o de un dictador. No es un caso de ipse dixit. Él no habla ex cátedra. No, es el poder del amor. Es la disciplina del espíritu, custodiando este poder y autoridad y dignidad que son dados al esposo. Esa es, claramente, la idea fundamental y rectora de todo este asunto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ahora debemos proceder a considerar, en general, el carácter o la naturaleza de ese amor. Esto, una vez más, es muy necesario en la actualidad. Dos cosas se destacan de manera flagrante en el mundo de hoy: el abuso de la idea del poder y el abuso, aún mayor, de la idea del amor. El mundo nunca ha hablado tanto sobre el amor como lo hace hoy. Pero me pregunto si alguna vez ha habido un tiempo en que haya habido menos amor. Estos grandes términos han sido degradados, 17 tanto que mucha gente no tiene ni idea del significado de la palabra amor. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es este amor? Felizmente para nosotros, el apóstol nos lo dice. Él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí, una vez más, muestra cuán deseoso está de ayudarnos. La sola mención del nombre de Cristo le lleva, inmediatamente, a elaborar la afirmación. No puede limitarse a decir, como Cristo amó a la iglesia. Él debe ir más allá y decir, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice todo eso para ayudar al esposo a amar a su esposa como debe amarla. ¿Por qué entonces elabora el asunto de esta manera? Creo que hay tres razones principales. Primero, quiere que cada uno de nosotros conozca el gran amor de Cristo por nosotros. Quiere que nos demos cuenta de la verdad sobre Cristo y sobre nosotros mismos y nuestra relación con Él. ¿Por qué le preocupa tanto esto? Su argumento es, claramente, el siguiente. Solo cuando nos demos cuenta de la verdad sobre la relación de Cristo con la Iglesia, podremos funcionar, realmente, como deben funcionar los esposos cristianos. Para que esto quede claro,
Termina diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Pero, ¿por qué habla de Cristo y de la Iglesia? ¿Por qué nos ha llevado a ese misterio? Para que los esposos sepan cómo amar a sus esposas. Y ahí es donde la gente simplista y superficial, que se burla de la doctrina, muestra su necesidad y su ignorancia. Ah, dicen ellos, a esa gente solo le interesa la doctrina. Nosotros somos gente práctica. Pero no puedes ser práctico sin doctrina. No puedes amar verdaderamente a tu esposa si no comprendes algo de esta doctrina, de este gran misterio. Ah, dicen otros, es demasiado difícil. No puedo seguirla en absoluto. Pero si quieres vivir como cristiano, tienes que seguirla. Tienes que aplicar tu mente. Tienes que pensar. Tienes que estudiar. Tienes que tratar de entender. Tienes que luchar con ella. Estás aquí para ti. Y si le das la espalda a esto, estás rechazando algo que Dios te da, y por eso, eres un terrible pecador. Rechazar la doctrina es un pecado terrible. Nunca debes poner la práctica en contra de la doctrina, porque no hay buena práctica sin ella. Por eso, el apóstol se toma la molestia de elaborar esta maravillosa doctrina acerca de la relación entre Cristo y la Iglesia, no simplemente por el hecho de enunciarla, por importante que sea, sino para que tú y yo en casa podamos amar a nuestras esposas como debemos amarlas, así como Cristo amó a la Iglesia. Así, ahora podemos considerar el problema de la siguiente manera. El principio que debe regir nuestra práctica es que la relación entre esposo y esposa es la misma, en esencia y en naturaleza, que la relación entre Cristo y la Iglesia. ¿Cómo lo abordamos entonces? Debemos empezar a estudiar la relación entre Cristo y la Iglesia, y entonces, y solo entonces, podremos examinar la relación entre el esposo y la esposa. Eso es lo que hace el apóstol. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Dicho esto, nos dice exactamente cómo Cristo ha amado a la Iglesia. Entonces Él dice, vayan y hagan lo mismo. Esa es su regla. Esa es la primera gran doctrina. Comenzamos entonces, considerando la relación de Cristo con la Iglesia. Aquí hay algo que concierne a todos, no solo a los esposos, sino a todas las personas. Lo que se nos dice acerca de la relación de Cristo con la Iglesia es verdad para cada uno de nosotros. Cristo es el esposo de la Iglesia. Cristo es el esposo de cada creyente. Tú preguntas, ¿dónde encuentras esta enseñanza? El encuentro, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que os desposéis con otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo es el esposo de la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. Cada uno de nosotros puede, en ese sentido, considerar al Señor Jesucristo como su esposo, y lo hacemos colectivamente, como miembros de la Iglesia cristiana. ¿Qué nos dice el apóstol acerca de esto? Lo primero que nos dice es acerca de la actitud del Señor Jesucristo hacia la Iglesia, de cómo la ve Él. Aquí hay una instrucción para los esposos. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo ves a tu esposa? Justo aquí, el apóstol nos dice algunas cosas maravillosas. Pueblo cristiano, ¿se han dado cuenta de que estas cosas son verdaderas acerca de ustedes como miembros de la Iglesia cristiana? Observen las características de la actitud de nuestro Señor hacia su esposa, la Iglesia. Él la ama, así como Cristo amó a la Iglesia. ¡Qué expresión tan elocuente! La amó a pesar de su indignidad. La amó a pesar de sus deficiencias. Fíjense en lo que Él tiene que hacer por ella. Ella necesita ser lavada, necesita ser limpiada. Él la vio en su miseria, en su desolación, pero la amó. Esa es la cumbre de la doctrina de la salvación. Nos amó, no por algo que hubiera en nosotros. Nos amó a pesar de lo que había en nosotros, siendo aún pecadores. Romanos 5:8. Amó a los impíos, aún siendo enemigos. Romanos 5:10. En toda nuestra indignidad y vileza, Él nos amó. Él amó a la Iglesia, no porque fuera gloriosa y hermosa, no, sino para hacerla así. Tomen nota de la doctrina y vean lo que tiene que decir a los esposos. Un esposo se enfrenta a deficiencias, dificultades, cosas que siente que pueden criticar a su esposa, pero él ha de amarla,
como Cristo amó a la iglesia. Esa es la clase de amor que debes mostrar. Hasta aquí el primer principio. El segundo principio es este. Se entregó a sí mismo por ella. No solo estaba dispuesto a sacrificarse por ella, sino que en realidad se sacrificó por ella. Tal es el amor de Cristo por la iglesia. Solo podía salvarla dando su vida por ella, y dio su vida. Esa es la característica del amor de Él. Entonces, toma nota de su gran preocupación por ella y por su bienestar. Él la está mirando. Se preocupa por ella. Él ve las posibilidades en ella, por así decirlo. Él desea que sea perfecto. Por eso, Pablo continúa diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pueden ver su interés en ella, su amor por ella, su orgullo por ella. Esas son las características del amor de Cristo por la iglesia. Este gran deseo de que ella sea perfecta. Y Él no estará satisfecho hasta que ella sea perfecta. Él quiere poder presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él quiere que sea perfecto, más allá de toda crítica. Él quiere que el mundo entero, por así decirlo, la admire. Así, se nos dice en el tercer capítulo de esta epístola, en el versículo 10, que Él ha hecho todo esto para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es este el orgullo del esposo por su esposa. Él está orgulloso de su belleza, orgulloso de su apariencia, orgulloso de todo lo que le pertenece, y Él quiere mostrarla a la familia, a todas sus criaturas. Esa es la clase de relación que existe entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Estoy extrayendo el principio de los detalles primero, porque nos dan un entendimiento de esta maravillosa relación mística. Y así, el cuadro es de nuestro Señor, regocijándose en la relación feliz en ella, triunfante en ella, gloriándose en ella. No hay nada que Él no hará por su novia, la iglesia. Tal es el primer gran asunto que surge en el tratamiento que hace el apóstol de este vasto y excelso tema. Tenemos que comenzar con este cuadro de Cristo y la iglesia. Vemos cómo Él la ve, lo que hace por ella porque la ve de esa manera, lo que tiene en mente para ella su objetivo final. Y debido a todo esto, existe el extraordinario concepto de la relación mística, la unidad, la idea de que son una sola carne y que ella es su cuerpo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. He aquí, pues, nuestro primer gran principio: Cristo ama a la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia es la que debe existir entre esposo y esposa. Así que empecemos por ahí. Observemos la gran doctrina de la iglesia. Vengan todos ustedes, casados y solteros. Esto es verdad para todos nosotros porque estamos en la iglesia. Qué maravilloso es darnos cuenta de que estamos en esta relación con Cristo. Así es como Él te ve. Esa es su actitud hacia ti. El principio es este. Este amor semejante al de Dios, está totalmente por encima del erótico y filantrópico, que es lo más elevado que el mundo puede conocer. La gran característica de este amor, y aquí es donde, esencialmente, se diferencia de los demás, es que este no está gobernado tanto por el deseo de tener, sino por el deseo de dar. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? ¿Qué ha dado? No hay nada malo con los otros tipos de amor. Ya lo he dicho previamente, pero incluso cuando estén en su mejor momento, siempre son centrados en sí mismos. Siempre están pensando en sí mismos. Pero la característica de este otro amor es que no piensa en sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Murió por ella hasta la muerte. El sacrificio es la característica de este amor. Este amor es un amor que da. No está siempre considerando lo que va a tener, sino lo que puede dar en beneficio del otro. Esposos, amen así a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Ahora la Escritura dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. El esposo debe darse cuenta de que su esposa es una parte de sí mismo. No lo siento instintivamente. Hay que enseñárselo, y la Biblia, en todas sus partes, lo enseña.
En otras palabras, el esposo debe comprender que él y su esposa no son dos, ellos son uno. El apóstol no deja de repetirlo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Los dos serán una sola carne. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:28, 31, 30. Todo esto es verdad en nuestra relación con el Señor. También es verdad en esta otra relación. Por lo tanto, yo lo expresaría de la siguiente manera. No es suficiente que consideremos a nuestras esposas como compañeras. Son compañeras, pero son más que compañeras. Puede haber dos hombres de negocios que sean compañeros, pero esa no es la analogía. La analogía va más allá de eso. No es una cuestión de compañerismo, aunque incluye esa idea. Hay otra frase que se usa a menudo al menos, solía ser común, que lo expresa mucho mejor y que me parece una declaración inconsciente de la enseñanza cristiana. Es la expresión que usan los hombres cuando se refieren a sus esposas como mi media naranja. Ahora, eso es exactamente correcto. Ella no es una compañera. Ella es la otra mitad del hombre. Los dos serán una sola carne. Mi media naranja. La misma palabra media expresa todo el caso que el apóstol elabora aquí. No se trata de dos unidades, de dos entidades, sino de dos mitades de una. Los dos serán una sola carne. Por lo tanto, a la luz de esto, el esposo ya no debe pensar aislada o individualmente. Eso debería ser completamente imposible en el matrimonio, dice el apóstol, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En cierto sentido, no está amando a otra persona, sino a sí mismo. Tal es la diferencia que hace el matrimonio. En el plano práctico, por tanto, todo el pensamiento del esposo debe incluir también a su esposa. Nunca debes pensar en sí mismo de forma aislada o separada. En el momento en que lo hace, ha quebrantado el principio más fundamental del matrimonio. Todo el mundo lo ve cuando ocurre en el plano físico, pero el verdadero daño se produce antes, en el plano intelectual y espiritual. En cierto sentido, en el momento en que un hombre piensa en sí mismo de forma aislada, ha quebrantado el matrimonio, y no tiene derecho a hacerlo. En cierto sentido, no puede hacerlo porque la esposa es una parte de él mismo. Pero si lo hace, seguramente infligirá un grave daño a su esposa, y es un daño en el que él mismo estará involucrado porque ella es parte de él. Por lo tanto, está actuando incluso contra sí mismo, si tan solo se diera cuenta de ello. Su pensamiento, por lo tanto, nunca debe ser personal, en el sentido de ser individualista. Él es solo la mitad y lo que hace implica, necesariamente, a la otra mitad. Lo mismo se aplica a sus deseos. Nunca debes tener deseos solo para sí mismo. Ya no es un hombre, ya no es libre en ese sentido. Su esposa está involucrada en todos sus deseos. Por lo tanto, debe procurar estar siempre atento a estas consideraciones. En otras palabras, nunca debes pensar en su esposa como un apéndice, y mucho menos, lamento tener que emplear tal expresión, como un estorbo. Pero hay muchos que lo hacen. Por lo tanto, el esposo debe recordarse a sí mismo, deliberada y constantemente, lo que es verdad para él en este estado matrimonial, y eso debe gobernar y controlar todos sus pensamientos, todos sus deseos, todos sus anhelos, de hecho, la totalidad de su vida y sus actividades. Pero podemos ir más allá y expresarlo con más fuerza. El versículo termina con las palabras, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero recordemos que el apóstol, al describir la relación entre el Señor y la Iglesia, ha usado la analogía del cuerpo. Así, dice además en el mismo versículo, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Luego, lo elabora en el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. He aquí, pues, la enseñanza, que no solo tenemos que darnos cuenta de que el esposo y la esposa son uno, sino que el esposo debe darse cuenta de que la esposa es, en realidad, una parte de él mismo, según esta analogía del cuerpo. La actitud de un hombre hacia su esposa, dice el apóstol, debe ser su actitud, por así decirlo, hacia su cuerpo.
Esa es la analogía, y es más que una analogía. La mujer fue originalmente tomada del hombre. Génesis 2, 21, 22. Ahí tenemos la prueba de que ella es una parte del hombre, y eso describe la característica de la unidad. Al hombre, por lo tanto, se le dice esto: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora, esa pequeña palabra como es sumamente importante y vital, porque fácilmente podemos malinterpretarla. Pablo no dice, así deben los esposos amar a sus esposas de la misma manera que aman a sus cuerpos. Ese no es el significado. El significado es, así deben los esposos amar a sus esposas, porque son sus propios cuerpos. Un hombre debe amar a su mujer como parte de sí mismo. Como Eva era parte de Adán, sacada de su costado, así también, la esposa lo es para el hombre, porque es parte de él. Hago hincapié en esto, porque el apóstol lo pone claramente de manifiesto, a saber, para mostrar que existe este elemento de indisolubilidad en el matrimonio, que, tal como yo entiendo la enseñanza bíblica, solo puede romperse mediante el adulterio. Pero lo que nos interesa decir ahora es que el apóstol lo expresa de esta manera, para que el esposo pueda ver que no puede separarse de su mujer. No puedes separarte de tu cuerpo, por lo tanto, no puedes separarte de tu mujer. Ella es parte de ti, dice el apóstol, así que recuérdalo siempre. No puedes vivir aislado, no puedes vivir en separación. Si te das cuenta de eso, no habrá peligro de que pienses en la separación, no habrá peligro de que desees y quieras y anheles cualquier separación. Menos aún, puede haber antagonismo u odio. Fíjate en cómo lo dice. Nadie, dice, para ridiculizar el asunto, aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo tanto, cualquier elemento de odio entre esposo y esposa es una locura total. Demuestra que el hombre no tiene la menor idea de lo que significa el matrimonio. Nadie aborreció jamás a su propia carne, pero su esposa es su propia carne. Ella es su cuerpo. Por lo tanto, él debe amar a su esposa como su propio cuerpo. ¿A qué conduce esto en la práctica? Aquí llego a una enseñanza muy detallada que todos necesitamos, tanto los cristianos como los demás. Dios sabe que todos hemos fallado. Todos hemos pecado al no comprender esta enseñanza y no aplicarla en detalle. El principio es que la esposa es, por así decirlo, el cuerpo del hombre. Por lo tanto, lo que su cuerpo es para su personalidad, su esposa debe serlo para él. De ahí surge la enseñanza detallada del apóstol. ¿Cómo debe un hombre tratar a su esposa? Permítanme dar primero algunos aspectos negativos. No debe abusar de ella. Es posible que un hombre abuse de su cuerpo, y muchos hombres abusen de su cuerpo, comiendo demasiado, bebiendo demasiado y de muchas otras maneras. Eso es abusar del cuerpo, maltratarlo, ser cruel con él. Ahora bien, dice el apóstol, un hombre que hace eso es un tonto, porque si un hombre maltrata su cuerpo y abusa de él mismo va a sufrir. No puedes separarte de tu cuerpo. Y si crees que puedes y abusas de tu cuerpo, serás tú quien sufra. Tu mente sufrirá, tu corazón sufrirá, toda tu vida sufrirá. Puedes decir, no me importa mi cuerpo, estoy viviendo una vida de intelecto. Pero si sigues haciendo eso, pronto descubrirás que ya no tienes el intelecto que antes tenías y no serás capaz de pensar como antes. Si abusas de tu cuerpo, eres tú quien va a sufrir. No solo el cuerpo, sino tú mismo sufrirás también. Lo mismo ocurre en la relación matrimonial. Si un hombre abusa de su esposa, sufrirá tanto él como ella. Así que, además de la maldad inherente, el hombre es un tonto. Si un hombre abusa de su esposa, se producirá una ruptura, no solo en la esposa, sino también en el hombre y en la relación entre ambos. Sin duda, esto es lo que está sucediendo tan común en el mundo de hoy. Debería ser impensable que un hombre cristiano abuse de su esposa, pero no solo no debe abusar de su esposa, sino que, en segundo lugar, el esposo no debe descuidarla. Volvamos de nuevo a la analogía del cuerpo. Un hombre puede descuidar su cuerpo. Sucede a menudo y, de nuevo, siempre conduce a problemas. Descubrir el cuerpo es malo. Es una necesidad. Es incorrecto. El hombre ha sido constituido de tal manera que es cuerpo, mente y espíritu, y los tres están en íntima relación entre sí. Todos somos conscientes de ello. Tomemos como ejemplo la fragilidad del cuerpo.
Si sufro de laringitis, no puedo predicar, aunque quiera hacerlo. Puedo estar lleno de ideas y de deseos de predicar, pero si mi garganta está inflamada, no puedo hablar. Y lo mismo ocurre con todo el cuerpo. Si descuidas el cuerpo, tú mismo sufrirás por ello. Muchos hombres lo han hecho, muchos eruditos lo han hecho, y por descuidar el cuerpo, su trabajo ha sufrido. Esto se debe a la unidad esencial entre estas partes de nuestra personalidad. Lo mismo ocurre en la relación matrimonial, dice el apóstol. ¿Cuántos problemas se causan en el ámbito del matrimonio? Simplemente por negligencia. Muy recientemente, se ha publicado en los periódicos la evidencia de médicos que han informado que, hoy en día, un gran número de esposas se han visto empujadas a fumar masivamente. ¿Por qué? Sencillamente porque sus esposos las han descuidado. Los esposos pasan las noches fuera haciendo deporte, o en bares, o jugando con sus amigos, y la pobre esposa se queda en casa con los niños y el trabajo. El esposo llega a casa por la noche, justo a tiempo para acostarse y dormir, y se levanta y sale por la mañana. El desnudo de la esposa está conduciendo a estas condiciones nerviosas que se revelan en el fumar excesivo y otras manifestaciones de tensión nerviosa. Es lamentable que un hombre se case y luego descuide a su esposa. En otras palabras, aquí hay un hombre que se ha casado, pero que, en asuntos esenciales, sigue viviendo como si todavía fuera soltero. Sigue viviendo su vida separada. Sigue pasando el tiempo con sus amigos hombres. Podría extenderme en esto muy fácilmente, pero los hechos son tan conocidos que resultan innecesarios. Pero tengo la sensación de detectar una tendencia, incluso en los círculos cristianos y aún en los círculos evangélicos, a olvidar este punto en particular. Un hombre casado ya no debe actuar como si fuera un hombre soltero. Su esposa debe estar involucrada en todo. Por supuesto, el hombre en su negocio tiene que estar solo, y hay otras ocasiones en las que tiene que estar solo. Pero si se trata de una ocasión social, algo en lo que una esposa puede participar, ella debe participar. Y es asunto del esposo. Asegúrese de que ella participe. Pero hay otro aspecto de este asunto que a veces me causa gran preocupación. Constantemente oigo hablar de lo que, algunas veces, se ha llamado viudas evangélicas. La expresión significa que el esposo de ese tipo particular de mujer es un hombre que está todas las noches en alguna reunión u otra. Su explicación, de hecho, su argumento, es que está ocupado en una buena obra cristiana. Pero olvidar parece que es un hombre casado. La conducta de un esposo así es gravemente pecaminosa. Aunque se haga en nombre del trabajo cristiano activo, un hombre no puede ni debe salirse de su relación matrimonial de esa manera porque la esposa es parte de él, su media naranja, no su esclava. Por tanto, los esposos cristianos deben examinarse a sí mismos en este asunto. Un hogar no es un dormitorio donde un hombre va a dormir. No. Debe existir esta relación activa, ideal, positiva, y debemos tenerla en primer plano en nuestra mente. Por lo tanto, un hombre debe buscar la sabiduría de Dios para saber cómo repartirse en este sentido. Pero no me interesa lo que un hombre sea. Si es un hombre casado, no debe comportarse como un hombre soltero, ni siquiera en relación con la obra cristiana, porque al hacerlo, está negando la misma enseñanza del Evangelio que pretende predicar. Puede haber un egoísmo incalculable justo en ese punto. Así que paso a la tercera aplicación práctica de la enseñanza. El esposo no debe abusar de su esposa, no debe descuidarla, y en tercer lugar, nunca debe asumir que algo es cierto acerca de ella, sin antes asegurarse. El elemento positivo debe estar siempre presente. La esposa de un hombre no es solo su ama de casa. Existe ese elemento positivo. ¿Cómo se puede resaltar mejor? Permítanme usar los propios términos del apóstol. Él lo expresa así. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino, ¿qué? Que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una vez más, esto puede resolverse en términos de la analogía de que un hombre no aborrece a su propio cuerpo, sino que lo nutre y lo cuida. ¿Cómo lo hace? Sencillamente así. En primer lugar, está la cuestión de la dieta. Un hombre debe pensar en su dieta, en su alimentación.
debe ingerir los nutrientes necesarios, debe tomarlos con regularidad, etc. Todo eso debe resolverse en términos de esposo y esposa. El hombre debe pensar en lo que ayudará a su esposa, en lo que la fortalecerá. Cuando tomamos nuestros alimentos, no solo pensamos en términos de calorías o proteínas, grasas y carbohidratos. No somos puramente científicos, ¿verdad? En esta cuestión de la comida entra en juego otro elemento. También nos influye lo que atrae al paladar, lo que nos proporciona placer y disfrute. Así debe tratar el esposo a su esposa. Debes pensar en lo que a ella le agrada, en lo que le da placer, en lo que le gusta, en lo que disfruta. Por supuesto, antes de casarse, se esforzaba por hacer esto, pero después de casarse, a menudo, deja de hacerlo. ¿No es esa la dificultad? Considera toda su personalidad y su alma. Tiene que existir un pensamiento activo acerca del desarrollo de la esposa y su vida en esta asombrosa relación que Dios mismo ha establecido. También está la cuestión del ejercitarse. La analogía del cuerpo lo sugiere de inmediato. El ejercitarse para el cuerpo es esencial. El ejercitarse es igualmente esencial en la relación matrimonial. Puede significar algo tan sencillo como esto: simplemente hablar. Desgraciadamente, muchas veces he conocido problemas en matrimonios, simplemente por la ausencia de conversación. Todos sabemos cuánto hay que decir a modo de excusa. Un hombre está cansado, ha estado en su trabajo o en su oficina todo el día, y llega a casa fatigado y cansado, y quiere descanso y paz. Sí, pero lo mismo le ocurre a su esposa, con la diferencia de que, tal vez, ha estado sola todo el día, o solo ha tenido la compañía de niños pequeños. Nos apetezca o no, debemos hablar. La esposa necesita ejercitarse en este sentido. Háblale de tus cosas, de tus preocupaciones, de tus asuntos. Inclúyela en ello. Ella es tu cuerpo, es una parte de ti, así que permítele hablar al respecto. Consúltala. Deja que aporte su comprensión. Ella es parte de tu vida, así que hazla partícipe de toda tu vida. Oblígate a hablar. Repito una vez más que conozco todas las excusas y lo difícil que puede ser a menudo, pero permíteme decirlo así. Creo que es un argumento justo. Este hombre estaba igual de cansado y trabajaba igual de duro antes de casarse, pero en los días previos al matrimonio, hiciera lo que hiciera, estaba muy ansioso por hablar con su prometida y hacerla partícipe de todo. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo después de casarse? No debe cesar, dice el apóstol. El esposo y la esposa son uno. Mírala y considérala como a tu cuerpo, y recuerda este elemento del ejercitarse. Inclúyela en todo deliberadamente. Será maravilloso para ella, para su desarrollo, y será bueno para ti mismo porque todo el matrimonio crecerá y se desarrollará a medida que lo hagas. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el elemento de protección. Aquí está este cuerpo. Él necesita alimento. Él necesita ejercitarse. Pero además, cada hombre tiene que aprender a comprender su propio cuerpo. El apóstol elabora el argumento. El Pedro apóstol, como recordarán, lo expresa así. Le dice al esposo que recuerde que su esposa es el vaso más frágil. Esto significa que nuestros cuerpos están sujetos a ciertas cosas. Todos somos diferentes, incluso en un sentido físico. Algunos de nosotros estamos sujetos, tal vez, a sentir el frío o a sufrir escalofríos de una manera que no parece preocupar a otros hombres. Algunos de nosotros estamos compuestos de tal manera que tenemos estos problemas menores, y estamos sujetos a infecciones extrañas y otras cosas que vienen a probarnos. ¿Qué hace un hombre sabio? Tiene mucho cuidado con estas cosas. Se pone un abrigo grueso en invierno. Puede que se ponga una bufanda y se abstiene de hacer ciertas cosas. Se protege a sí mismo y a su débil constitución contra algunos de los peligros que nos acechan en la vida. Así deben amar los hombres a sus esposas. ¿Ha descubierto que su mujer tiene alguna debilidad peculiar en su temperamento? ¿Ha descubierto que tiene ciertas características especiales? ¿Es nerviosa y aprensiva o demasiado franca? No importa lo que sea en particular. Ella tiene ciertas características que son, en cierto sentido, debilidades. ¿Cuál es tu reacción ante ellas? ¿Te irritan o te molestan? ¿Tiendes a condenarlas y a desestimarlas? Actúa como lo haces con tu cuerpo, dice el apóstol. Protégela contra ellas.
guárdala de ellas. Si resulta que tu esposa ha nacido con ese temperamento preocupado, pues guárdala de él, protegida. Haz todo lo que puedas para protegerla de las debilidades, las dolencias y las flaquezas, así como lo haces con tu cuerpo. Hazlo con tu esposa. Ella es el vaso más frágil. Lo dejaremos así. Hemos estado viendo un gran principio que es el más importante. Un hombre tiene que amar a su esposa, así como, porque ella es su propio cuerpo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.